en Mateo capítulo 24, versículo 42, y dice así: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Y Lucas 12:37 dice lo siguiente: bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando el Señor viniere, hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, y los hallare así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabed, que si supiese el padre de familia a qué horas había de venir el ladrón, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Muy importante, hermano, esto que tengamos claro. ¿Por qué tenemos que tener esto bien claro? Por la sencilla razón, mis amados, que si usted y yo no estamos velando, no estamos dándonos cuenta de lo que está sucediendo alrededor nuestro, si no nos damos cuenta de lo que está sucediendo con las naciones, si no nos estamos dando cuenta de lo que está haciendo el hijo de perdición, el hijo del papado, si no nos damos cuenta de lo que está haciendo las huestes satánicas utilizando los gobiernos y los líderes y gobernantes de esta tierra, pues entonces, mis amados, no estaríamos preparados. Por eso Mateo 24:36 dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero hay un detalle muy importante aquí, hermanos. Conflicto de los siglos, página 420, nos dice lo siguiente. Conflicto de los siglos 420 nos dice así: nadie sabe el día ni la hora. Era el argumento usido con más frecuencia por los que rechazaban la fe del advenimiento. El pasaje bíblico dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Los que estaban esperando al Señor dieron una explicación clara y armoniosa de esta cita bíblica, y resultó claramente refutada la falsa interpretación que ella hacían sus adversarios. ¿Por qué? Porque probablemente muchos, al escuchar el título de este panel que está pronto a comenzar, están diciendo: ay, los hermanos están poniendo fecha, nadie sabe el día ni la hora. Pueden estar pensando, pero para eso estamos acá, aclarando antes de comenzar el panel. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les dio las señales y les dijo: cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano, que está a las puertas. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular la otra. ¿Ve? Por eso le leí las dos, que hay que estar velando, como si el padre de familia sabe que va a llegar el ladrón. Pero también le leí la otra, que nadie sabe el día ni la hora. Pues una no anula la otra, hermanos. Aunque nadie sepa el día ni la hora, está diciendo el día y la hora, oigan, de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar, oiga, cuándo su advenimiento está cercano, será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo los días de Noé
no supieron cuándo vendría el diluvio. Conflicto de los siglos, página 420 y 421. Por eso, hermano, para los días del diluvio se le dio 120 años a la raza. Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. Realmente estuvo 230, pero estuvo 400 años esclavo en Egipto, viviendo en Egipto. Pero la servidumbre 230 años. 70 años del cautiverio de Israel. 70 semanas, la profecía de los 2300 días, de los 1260 años, de los 1335 días. Hermano, siempre ha habido un periodo de tiempo, y los pioneros y todos nosotros hemos estudiado y estamos claros en estos movimientos. Por eso es muy, pero muy importante, hermanos, que nosotros estemos apercibidos. Por eso, mis amados, con estas bases vamos a dar comienzo a la preparación para la Agenda 2021. Vamos a hacer unas cuantas preguntas, y después de estas preguntas, que los panelistas yo sé que las van a responder, pues entonces nosotros tenemos más clara la mente, porque sabemos que el fin está cerca. Y en esta agenda va a haber mucha obra del enemigo. Y si usted y yo no estamos claros en lo que viene, podemos entonces estar durmiendo. Bueno, ya sin más preámbulos, le damos la bienvenida a todos los panelistas. Nuevamente, hermano Juan Bautista se encuentra con nosotros. Sí, mi hermano, estoy. Saludos fraternales. Hermano César Augusto se encuentra con nosotros. Sí, señor. Muy buena noche. Feliz sábado para todos. Y sábado, varón de Dios. Hermano José Sierra ya entró. Bien. Pastor Eduardo Olmo se encuentra con nosotros. No, todavía no están. Yo le aviso cuando Bien. entran, hermano. Gloria a Dios. Amén. Primera pregunta, hermano. Hermano Juan Bautista. Dado este resumen que hemos tenido aquí, esta introducción bíblica con el escrito de profecía, ¿cuáles son los planes del diablo para engañar al mundo, hermanos? Adelante. Bendiciones, varón de Dios, para usted y para todos los demás. Que la paz del Señor esté con nosotros en esta noche y que el Espíritu Santo llene los corazones de tal modo que podamos entender la cercanía de los tiempos y que el Señor está a las puertas, está ya a punto de regresar. Es muy importante que entendamos que para nosotros ir al cielo hay un proceso que debe seguirse, un proceso de purificación y de santificación, y en sí es el motivo por el cual el Señor va a permitir el tiempo de angustia que se acerca, la crisis que se avecina. El Señor la tiene con un propósito, como un examen para los moradores de la tierra, dice la palabra del Señor. Lo bueno de todo esto es que está escrito también que el que cree en Jesucristo, el que guarda su mandamiento, dice el Señor, el que cree en mí no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces esa prueba que viene para probar a los moradores de la tierra no es para probar a los hijos de Dios, ya que nosotros, mis amados, para ese entonces se espera que los hijos de Dios ya estemos a otro nivel, ya que el juicio nuestro del pueblo de Dios se está llevando a cabo en el cielo en estos momentos. O sea, la crisis que viene, aunque sí, mucho dice la palabra de Dios, seremos más emblanquecidos 100% en todas las áreas, pero es más para probar a todos los moradores de la tierra, pero es un examen, mis amados. El tiempo se nos está acabando, como dijo el hermano Restrepo en su introducción. Hay un tiempo señalado para todo. El Señor es un Dios que trabaja en orden. En la palabra de Dios hay referencias una tras otra concerniente al cumplimiento del tiempo. Eclesiastés 3:1 dice el Señor, hay un tiempo señalado para todo. En Marcos 1:14, versículo 15 dice, más después que Juan fue
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo el tiempo se ha cumplido. O sea que ese momento que Jesús estaba señalando, el tiempo se ha cumplido, era precisamente el tiempo donde él tenía que presentarse, de ser bautizado y ser ungido, o sea, el principio de la semana, de la última semana, de la semana de las 70 semanas. Entonces, el Señor ha trabajado con tiempo señalado, y ya contestando la pregunta, los engaños del diablo que vamos a ver ahora, hermanos, son a un nivel como nunca se han visto sobre el planeta Tierra. Todo lo que pueda ser movido ahora va a ser movido. El momento de nuestra fe ser probada es ahora, antes que el tiempo de la gracia se cierre para nosotros. Se está usando fuertemente la televisión, el internet, las redes sociales, para engañarnos, para mantenernos a nosotros, mis amados, en un nivel que estamos adormecidos, hipnotizados. En el día de ayer escuché el testimonio de un pastor que fue a una de las iglesias de verdad presente para ver cómo era, cómo se adoraba, qué se hacía, y fue una experiencia tan triste, porque pensaba que ya en los grupos de verdad presente éramos otra cosa, estábamos a otro nivel, a otra espiritualidad, y allí lo que vio era odio, era orgullo, era indiferencia, era irreverencia. Entonces, mis amados, hay un tiempo que se nos está acercando y el diablo está usando todo lo que pueda usar para engañarnos y atraparnos, aunque sabemos que no nos va a engañar a todos, porque la palabra de Dios dice que engañaría si fuera posible a los elegidos, pero a los elegidos del Señor el diablo no puede engañarlo. Yo le insto en el nombre del Señor que ustedes quieran ser parte de esos elegidos de Dios, para que los ataques del enemigo no puedan llegar hasta a ustedes. Así que, hermano, voy a pasar con usted para no alargarme mucho. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Vamos al hermano César Augusto. Vamos, probablemente, pues más adelante vamos a hacer otras preguntas, y por eso pues yo quisiera, si mientras sea posible, lógicamente, que nos vamos a basar en las preguntas que hago, precisamente para eso, para no adelantarnos en el tema, pero ir preparándonos. Muy bien por eso. Hermano, ¿cuáles son los planes del diablo para engañar al mundo, hermano César Augusto? ¿Qué más tiene para añadir? Gracias, hermanos. Una feliz noche para todos, y de nuevo, como dijo el hermano Juan, pues que sea nuestro Señor acompañándonos en la decisión de este tiempo. Hay tantas cosas que para este momento se están dando, pues hay una imperiosa necesidad de estar sometidos a la voluntad de Dios por medio de la palabra de Dios y por medio del espíritu de profecía, para no ser engañados y para no engañar a otros, que es lo más terrible, que nosotros estemos en medio de un movimiento adventista que está siendo zarandeado, como dice la profecía, que todo lo que pueda ser zarandeado será zarandeado. Estamos viendo exactamente eso en este tiempo, y justo pues quiero digamos lo que más va a ser difícil aceptar va a ser la traición de nuestros propios hermanos, que incluso podamos, Dios nos lo permita, que estamos en la verdad presente, que nos veamos a nosotros mismos estar traicionando a los mismos hermanos. Digamos, es tan sutil el engaño que se está dando, que si yo no estoy anclado en la palabra de Dios y el espíritu de profecía, en el proceso de poder aferrarme, como esta mañana en un devocional de Dios nos cuida, menciona a los cedros del Líbano junto con las palmeras, de cómo ellos, digamos, la simbología de lo que habla la Biblia de los cedros del Líbano, que se refiere al pueblo fiel de Dios,
es que se aferran tanto a lo que es las rocas. Ellos buscan, los cedros buscan cavar profundamente para asirse de la verdad de la roca, de lo que es la roca, y pues nosotros sabemos pues que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo más complicado de lo que son los planes del diablo para engañar a todos nosotros es precisamente que seamos engañados nosotros mismos en una autojustificación, y que nosotros no estemos engañando a otros. Hay un texto del Espíritu de Profecía que nos habla de los 12 engaños principales, digamos, las 12 estrategias de Satanás por medio del sistema papal para engañar a la tierra, y son 2 principios que el papado está aplicando y ha inducido a todos los movimientos cristianos, incluyendo pues a todo el protestantismo y a todos los que están en el movimiento ecuménico, de hacer 2 cosas. Primero, de hacer que las personas, de hacer creer que las personas pueden ser salvas por sus méritos, y el segundo punto es hacer creer que podemos ser salvos en nuestros pecados. Entonces, esos son, consideraría yo, como los 2 puntos claves de engaños satánicos por medio del sistema papal que han logrado permear las creencias y las doctrinas, incluso a la Iglesia Adventista. Entonces, hacer creer que somos salvos en nuestros pecados, y segundo, que somos salvos por nuestros méritos. Entonces, ese es el mensaje de la justificación por la fe, que necesitamos tenerlo claro para no ser engañados. Ese sería por ahora el aporte para esta primera pregunta. Amén, hermano, amén. Muchas gracias por su aportación. Tenemos otra preguntita, hermanos. ¿Por medio de quién o quiénes opera Satanás en el mundo? Adelante, hermano Juan Bautista. Sí, ministro de Dios, esa es una pregunta que de verdad nosotros tenemos que prestarle mucha atención, porque a veces nos enfocamos en algunas áreas y nos olvidamos de otras, y son las obras pequeñas, mis amados, la que nos están destruyendo, los pecados pequeños, las pequeñas distracciones. Nosotros sabemos, por supuesto, que Satanás está obrando para traer su agenda. Lo primero que tenemos que entender, claro, es que Satanás está obrando rápidamente, porque el tiempo que a él le queda, Satanás conoce el tiempo, las señales de los tiempos, y dice la palabra de Dios que él sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces está trabajando con gran velocidad, tratando de engañar y de destruir, porque Satanás todavía cree que él puede, mis amados, todavía Satanás cree que puede ganar esto. Está haciendo su último intento con todas las fuerzas. Entonces está tratando de controlar toda la humanidad. Él cree que tiene un poquito de tiempo, entonces está usando muchas áreas, está utilizando los gobernantes del mundo, los presidentes, los políticos, y por supuesto en los gobiernos del mundo. Nosotros sabemos que dice la palabra de Dios que hablan como dragón, y hablan como dragón por medio de sus leyes y legislaciones. Por eso la referencia en Apocalipsis 13 de los Estados Unidos, la segunda bestia de Apocalipsis 13, que dice que se ve como un cordero, tiene la apariencia de cordero, de mansedumbre, de ser bueno, pero que al fin va a hablar como un dragón. Hablar como un dragón significa que va a pasar leyes que son leyes religiosas. Entonces Satanás está obrando fuertemente por medio de los gobiernos del mundo. Vemos los movimientos. El presidente de Francia estuvo aquí en los Estados Unidos en esta semana, y estuvo hablando al Congreso de los Estados Unidos, reiterando la importancia de los Estados Unidos permanecer en el acuerdo de París, reentrar. Y le voy a decir algo, mis amados,
para que ustedes entiendan y se preparen para lo que se está haciendo. El punto o el fin de estas cosas es que los Estados Unidos vuelva otra vez al Acuerdo de París, al cual en realidad oficialmente no ha salido, porque no puede salir hasta el 2020. Pero el fin es que los Estados Unidos pueda volver a entrar a el acuerdo. Pero para eso, mis amados, la palabra de Dios nos dice que es la gente lo que van a pedir, básicamente la ley dominical, es el pueblo que lo va a pedir. Así que es muy probable que en estos próximos meses nosotros veamos grandes desastres por varias partes, en manifestaciones de la naturaleza, para que sea el pueblo que le diga al país, al gobierno, al presidente, a los legisladores, al Congreso, que es necesario permanecer aquí en ese acuerdo donde básicamente se está pidiendo, el Papa Francisco pidió una ley dominical con la encíclica Laudato Si, y básicamente es para que el pueblo sea quien le pida a los Estados Unidos que permanezca. Así que Satanás está hablando fuertemente por medio de los gobernantes del mundo, pero no son los únicos, también está hablando por medio de los ministros, los sacerdotes, los pastores. Son ellos hoy día las personas supuestamente de fe, los que están supuestos a servir a Dios, los que desde los púlpitos están supuestos a enseñar al pueblo del amor de Cristo, los que están en estos momentos pidiéndole a los legisladores, a los gobernantes del mundo, que haya una unión de inmediato de la iglesia con el Estado, que le están pidiendo al Estado que empiece otra vez a hablar como un dragón y a legislar la fe, a legislar moral. Y eso es algo que no solamente se está dando en los Estados Unidos, se está dando en todos los países del mundo, donde la iglesia le está pidiendo a los gobiernos que legisle la fe. Entonces también, como le digo, Satanás está utilizando a las personas de fe para llevar su propósito a cabo, y está utilizando fuertemente el mundo del entretenimiento. La palabra entretenimiento significa entrar, poseer y retener, o sea que Satanás está entrando por medio de Hollywood, por medio de la televisión, para desinformarnos, para mantenernos a nosotros dormidos y adictos a estas cosas, tanto así que utilicemos el tiempo que le corresponde a Dios para esto. Estamos todo el tiempo con un control remoto en las manos, buscando programación que satisfaga nuestros gustos y nuestros deleites, y estamos dejando a un lado la palabra de Dios. Entonces sí, Satanás está usando también los entretenimientos, y finalmente está utilizando las corporaciones, las industrias, los lugares de trabajos y las uniones laborales, que son las que están uniéndose con la iglesia también para pedir que el domingo sea enforzado por toda parte. Y por supuesto que utilizando el dinero, el trabajo como una manera de hacer que la gente se mantenga obligada a seguir siendo parte del sistema, una adicción. Entonces sí, ministro, estas son algunas de las cosas. Yo sé que el hermano puede aportar otras cosas. Los gobiernos, la gente de fe, el entretenimiento y la corporación son cosas que el enemigo de las almas está utilizando mucho en estos momentos. Amén, hermano. Muchas gracias por su aportación. Muy interesante la disertación que acaba de dar. Y voy a repetir la pregunta. ¿Por medio de quién o quiénes opera Satanás en el mundo? Pastor Eduardo Olmos, ¿me puede contestar, por favor? Sí. Parece que está mudo, que me escribió que estaba ahí, hermana. Por eso estoy dando la pregunta al pastor. Bueno, entonces el pastor entra, pues hermano César Augusto, ¿me puede, por favor, contestar entonces la pregunta a usted, mientras el pastor entra? Gracias. Sí, señor. Retomando lo que dice el hermano Juan con relación a cómo se ha estado haciendo todo el movimiento, yo quisiera nosotros necesitamos como ver las cosas de manera de arriba, ver la estructura que está operando en este momento en el mundo, y que pues por medio de las profecías
de Daniel y Apocalipsis, nosotros tenemos que tener identificado quién es el instrumento de Satanás para en este momento, por medio del cual se están llevando a cabo todos los planes de Satanás. Entonces, Satanás sabemos que es el príncipe de este mundo y pues él está controlando todos sus instrumentos, y ese es el conflicto que se está dando de cómo Dios está usando sus instrumentos humanos y Satanás también está usando su instrumento humano. Entonces, para ser muy específico en términos de la estructura, por decirlo así, de lo que está gobernando, lo que está operando, quién está controlando y quién está operando, por medio de quién Satanás está operando el mundo, pues sabemos nosotros por medio de las profecías que el sistema papal es el instrumento principal de Satanás, porque cumple todas las características de lo que la profecía nos advirtió que sería este poder, que es el poder que dice Pablo y dice que sería la apostasía del tiempo, del fin, de los últimos días. Entonces, es el anticristo, es el hijo de perdición, es el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8, es la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, es ese mismo poder, es Babilonia la Grande, y en él se concentra todo el sistema de confusión y de engaño y de asesinato y de muerte y de masacre que está, pues, estamos viendo en el mundo. Entonces, Satanás es el príncipe de este mundo, el instrumento principal humano, o sea, el que está liderando todo el movimiento de engaño y de por medio del cual opera Satanás es el sistema papal, y del sistema papal hay un campeón del papado, que son los jesuitas. Voy a leer algo que dice la hermana White en la gran controversia, en el capítulo 12 sobre la reforma en Francia, y dice lo siguiente en la página 216, dice, pues en la versión que yo tengo, pero en algunas está en la 249, dice, cuando en el tiempo en que Lutero comenzó a tener triunfos, pues se levantó la contrarreforma. Dice, el texto dice, en toda la cristiandad se había amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, refiriéndose a lo que fue los triunfos que obtuvo Lutero y todos los que estuvieron en su momento defendiendo la palabra de Dios, dice, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Y para que miremos más adelante cómo dice, tan maravillosamente profetizado, dice la hermana White, dice, ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, este sistema de los jesuitas son los que, aprendiendo de los mismos cristianos, aprendieron a cómo vencer el calabozo, la hoguera, frente al potro, de cómo vieron ellos cómo los cristianos se mantenían firmes en su verdad. Ellos aprendieron de ese sistema y montaron un sistema tan organizado, tan estructurado, que pues a partir de los estudios de lo que es la Revolución Francesa, cómo ellos han hecho las guerras, cómo han planeado las guerras, no hay duda que los jesuitas son el instrumento número uno del sistema papal. Y por medio de ese sistema, como mencionaba el hermano Juan, pues aquí ya de ahí para abajo pues estamos inmersos en todo el movimiento financiero que es controlado por ellos. La banca mundial está siendo controlada por ellos, los medios de comunicación, los medios de entretenimiento, la religión, la política.
ellos como pues hay que estudiar muy bien digamos como la forma en la cual ellos operan, y algo pues tan importante que se ha introducido incluso en todo el movimiento cristiano y específicamente en el movimiento adventista. Ellos tienen una frase, digamos, como su premisa principal es que el fin justifica los medios. Entonces, a partir de esa premisa, han permeado todo lo que están haciendo ellos es precisamente que el hombre finalmente transgreda la ley de Dios, viole la ley de Dios a pesar de y no importando los medios. Entonces, pues es como la estructura que a nivel global está manejando Satanás, y pues esa es la secuencia. Está el papado, están los jesuitas, y pues ya con relación a sorprendentemente como ya estamos viendo que este papa es jesuita, está uniéndose ese sistema, esa amalgamación que hubo a partir de la creación de los jesuitas en el Concilio de Trento. Se han ido fortaleciendo cada vez más, y ellos son los que están controlando en este momento el sistema papal, pero están trabajando en conjunto, y es por eso pues parte del entendimiento de la profecía de Apocalipsis 17, pero pues para no entrar más en detalle, los jesuitas son, digamos, hacen parte del sistema papal, pero es la bestia que sube el abismo, y por eso son los que se han encargado de controlar, como dice la hermana White, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo. Entonces, mientras haya un jesuita, significa que hay un protestante, y significa que todavía la batalla y el conflicto está por terminar, está por arreciarse, y nosotros necesitamos reconocer cuáles son nuestros enemigos para que para no entrar en los engaños. Entonces, si yo justifico cualquier cosa para obtener un fin, a pesar de que yo no haya pisado un solo pie en un establecimiento jesuita, yo ya tengo el pensamiento de los jesuitas. Ese es un llamado para que el pueblo de Dios esté avisado de que ha operado también Satanás en el mundo entero, que ya, a pesar de que nosotros nos llamemos cristianos, si yo aplico la frase o estoy usando la frase de que el fin justifica los medios, pues tristemente yo ya estoy en manos de los jesuitas. Entonces ese sería mi aporte para verlo a nivel global. Amén, hermano, tremenda aportación, muy interesante. Eso está en el capítulo 12 del Conflicto de los Siglos, y la página 249, lo que usted estaba diciendo, dice que ellos, al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos, a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Muy importante eso, hermano. Tenemos que estar percibidos en cuanto a esto. Muy buena ilustración y aportación, hermano César.